Bueno, vamos a calcular el ISR de la PTU ahorita en el mes de mayo que estamos, 2024, el ISR. Y bueno, voy a comenzar con el fundamento. En el artículo número 93 de la ley del ISR, en su fracción número 14, nos habla de cuánto está exento de la PTU. Y lo pegué aquí y dice: la gratificación que se reciban de los trabajadores, de sus patrones, durante el año de calendario, y hace énfasis en así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, la PTU, hasta por el 15, hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo, habla de los exentos, ¿sí? Algo que muy importante, está haciendo mención hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica, elevado por 30 días. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, recordemos que para este tipo de temas, en el decreto que se publicó en el Diario Oficial el 27 del 01 del 2016, habla acerca de la UMA, que se tomará esta unidad de medida en el artículo transitorio número tercero. Dice: para todas las menciones del salario mínimo, como la unidad de cuenta, índice, base de medida, referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos de las leyes federales, disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderá referidas a la unidad de medida y actualización. Para el 2024, entonces, tenemos la UMA con un valor de 108.57 y la parte exenta son 15 veces la UMA. Entonces, 108.57 por 15 nos da 1628. Quiere decir que esta es la parte que está exenta si tenemos una PTU que está por arriba, por decirlo así, de 3,000 pesos. Entonces, esa parte será la que se grave, es decir, lo que supere el exento. Yo puse aquí en color azul estos datos como importantes, y puse datos a calcular en color verde claro, los que solamente tenemos que cambiar. Ya hice aquí la plantilla, los datos que solo debemos de cambiar. Hay dos formas de hacerlo. Tenemos el artículo 96 de la ley del ISR y el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Son dos procesos diferentes. Recordemos que para el artículo 96 nos muestra una tabla, sí, pero esa tabla en la resolución miscelánea fiscal, en el anexo 8, que prácticamente ya lo tengo acá, ya tengo la tabla mensual, anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para pagos provisionales de manera mensual. La retención es la tabla mensual de ISR. Entonces, el proceso que tenemos que hacer es acumular nuestro ingreso que tuvimos, y estoy poniendo un ejemplo aquí, prácticamente 350, un salario diario. Yo puedo manipular acá 350 y puedo cambiarlo a 700 pesos, un ejemplo, y automáticamente se cambian todos los datos. Pero el proceso como tal que está pasando aquí es elevar el salario diario, elevarlo al mes, es decir, por el factor de 30.4. De esta manera tengo un ingreso mensual de 21,280 para este ejemplo, con un salario de 700, que es lo único que debo de manipular ya. Y tengo un ISR por este ingreso mensual, es decir, por este salario, de manera, una percepción ordinaria, que puede ser la nómina semanal, quincenal, mensual, depende, pero en el mes yo tuve 21,280 de ingreso, y por ese importe me toca un ISR de 2,877. ¿Qué fue lo que hice? Para este primer paso, multipliqué los 700 pesos por 30.4
y ya de esta manera tengo mi importe o mi ingreso gravable mensual. El ISR que tengo acá es o viene de esta segunda pestaña, que lo que hice es traerme esa base gravable, es decir, los 700 pesos por los 30.4, y es mi base para ISR. Algo que, teniendo esa tabla, yo lo que hice, la seleccioné y le cambié el nombre a todas estas celdas por el simple hecho de tabla. Acá lo puedes cambiar de tabla y le puedes agregar algo más. Yo lo cambié por tabla para tener como la fórmula un poquito más fácil. Entonces recordemos el proceso para calcular el ISR, pues es meter estos 21,000 a la tabla que tenemos aquí, restarle el límite inferior, es decir, lo voy a buscar en el tabulador, los 21,000, que prácticamente se encuentra entre los 15 y los 31, y obviamente va a mandarme, le puse sí error, sí punto error, búscame este dato, los 21,000, y tráeme el dato de la columna número 1. De esta manera, pues obviamente ya tengo el límite inferior. Igual agarro esta misma base para traer la tasa que está en la columna 4. Y lo que hago pues es prácticamente teniendo el límite inferior, lo que voy a hacer es restar mi base menos el límite inferior. Asimismo también traigo la tasa, obviamente el que va a estar jugando pues prácticamente es mi base gravable. Para traerme el límite inferior, para traerme la tasa, y ya teniendo la tasa multiplico la tasa por el excedente del límite inferior. Y a este excedente, ¿sí?, voy a tomar la misma base de los 21 para traerme la cuota fija que está en la columna tercera. Y de esta manera, pues ya obviamente ya tengo el ISR a cargo de manera mensual. Para este caso tenemos un ISR de 2,877 del salario diario de 700 pesos. Entonces ya lo que hice, pues traérmelo prácticamente aquí este ISR, ¿sí? Recordemos que tenemos la PTU, acá lo puse en color verde porque lo podemos cambiar. Puede ser que te den una PTU de, ahorita le puse 10,500, pero este dato lo podemos mover, lo puedo ver a 21,000 pesos, un ejemplo. La parte que está grabada, pues prácticamente serían, en este caso, los 21,000 menos la parte de las 15 UMAS que están exentos. Entonces lo que rebasa, que para este caso sí es lo que rebasa, me da una base de 19,371.45. Entonces, teniendo esta base más el ingreso ordinario, es decir, los 21,000 pesos que tengo acá, que yo generé, más la base grabada de PTU, pues obviamente ese ingreso mensual se suma, se acumula. Tengo 40,651 pesos para este caso, y lo puse de este lado, aplicándole la misma tabla, el mismo mecanismo. 40,651, el límite inferior, todo el mismo proceso, y de esta manera me da un ISR a cargo mensual de 7,218. 7,218, que es lo que tengo acá. Entonces, finalmente, ¿cuál es el ISR de la PTU? Pues prácticamente sería la diferencia de los 7,218.52 que me salieron aquí, menos los 2,877, me quedarían 4,341 pesos. Simplemente es la resta del paso 1, del tercer paso menos el paso 1. La diferencia de ISR y del ISR retenido del mes ordinario, ¿sí? Entonces, de esta manera me dan 4,371. Es algo sencillo, fácil, hacerlo por el artículo número 96 de la ley del ISR de manera normal, ordinario. Aquí puse un porcentaje que prácticamente este importe, cuánto me representa de la PTU que me están entregando a mí. En este ejemplo, si de 21,000 pesos y el ISR que me van a retener son 4,341,
me representa un 21% de ese PTU. Si obviamente tienes más ingreso, pues obviamente puedes subir, porque como las tablas del ISR se manejan por tabuladores, entonces con un centavo más o con un peso más, puedes subirte al siguiente escalón. Para el segundo caso, pues prácticamente 25% es lo que representa este ISR del mes. Y así sucesivamente, es el mismo proceso, solamente hay que modificar la columna C y la PTU, que en este caso es la columna G, solamente cambiar los importes y ya de esa manera tú tendrías el ISR que tendrías que retener al trabajador, y el CFDI pues prácticamente sería PTU, el ingreso por PTU, y el ISR mes, que sería este importe, y así quedaría pues prácticamente el CFDI. Hay otro, la ley nos dice en 274 podemos hacer otra o aplicar otra alternativa. Dice, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, ¿sí? Coma, en este caso la PTU, participación de utilidades, y nos menciona también, podemos aplicar este proceso para primas dominicales y vacaciones. A que se refiere el artículo 96, las personas que hagan dichos pagos podrán optar, o sea, pues es una opción, por retener el impuesto que corresponde conforme al siguiente mecanismo y te da 5 fracciones. Lo que hice aquí fue traerme a los trabajadores, trabajador 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12, los mismos datos. Entonces prácticamente lo que hice, pues jalarme C30, que para el empleado número 1 teníamos 700 pesos. Entonces normal más C30 me lo traigo. Y arrastro la fórmula para que me traiga todos los datos que están aquí arriba. Todo esto por el tema, para ver la comparativa al final cuánto o cuál nos conviene, si el artículo 96 o el artículo número 174. Nos dice el mecanismo, ¿cómo sería? Sí, la remuneración de que se trata, en este caso estamos hablando de la PTU, se dividirá en 300, entre 365 y el resultado se multiplicará por el factor de 30.4 para elevarlo de manera al mes. Entonces, la PTU, que la tengo acá, igual dice lo mismo, G30. Me estoy trayendo los mismos datos para G30, son 21,000 pesos y arrastré la fórmula, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo que nada más me graba, es decir, los 21,000 menos las 15 UMAS que tengo un importe grabable, 19,371. Fracción 1, lo divido, esos 19,371, entre los 365 días del año, y lo multiplico por el factor de 30.4 para elevarlo de manera mensual. Ok, ya tengo eso. El siguiente paso, fracción número 2, dice, la fracción número 2, a la cantidad que se obtenga, que ya la tengo ahorita de manera mensual, conforme a la fracción anterior, que fue lo que hicimos, se le adicionará el ingreso ordinario, es decir, lo que gana el trabajador de manera semanal, quincenal, pero obviamente si vamos a aplicar la tabla mensual tenemos que elevarlo al mes, ¿sí? Por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, por sueldos y salarios que perciba el trabajador. Entonces, le tenemos que sumar a este importe el sueldo ordinario de manera mensual. Entonces, la fracción 2, aquí tenemos que hacer los 700 pesos, igual, lo elevo al mes. Este es un ingreso ordinario, digamos, por sueldos y salarios, independientemente sea semanal, quincenal, que lo paguen. Si tú lo elevas ese salario diario de manera mensual, tendrías los 21,280 pesos. Y a ese sueldo ordinario, los 21,280, le voy a sumar lo de la fracción 1, que en este caso serían 1,613. Entonces, la fórmula es ingreso ordinario más, que es la fracción 2, más la fracción 1, tengo una base para ISR, vamos a llamarlo 1, el primer ISR que vamos a determinar, 22,893.40. Lo mismo va a pasar con pues, el trabajador número 2, 3, el mismo caso. Es la misma fórmula, solamente haciendo la primera partida, solamente es arrastrar las fórmulas para los demás casos. Dice el artículo número 3,
el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, la 2, que ya tenemos acá la base, a la fracción anterior, es decir, la 2, tenemos un impuesto, se determinará con el impuesto que corresponde al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado, sueldos y salarios, a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones. Entonces, ya tengo la base y en el artículo, bueno, más bien la fracción 2, es decir, estos 22,000 pesos me los voy a llevar aquí a la tabla, ya los tengo acá. Hice la primera línea hasta arriba, artículo 96, y aquí hice el proceso para el artículo número 174. Tengo los 22,000, mi base, 22,893.40. Por esos 22,893.40 me toca un ISR a retener, en este caso patrón, por 3,222.03. Ya lo tengo. La fracción número 3 me dice, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción 2, que ya lo tengo acá, 3,222.03 para la primera persona, se disminuirá, o sea, se va a ver una resta con el impuesto que corresponde al ingreso ordinario. De manera ordinaria, es decir, por sueldos y salarios, yo tengo los 700 elevados por 30.4, lo tengo de manera mensual. 21,280, por remuneración ordinaria, o por decirlo así, sueldos y salarios, tengo 2,877. Entonces, lo que voy a hacer es la diferencia de la remuneración ordinaria de este ISR con el ISR que acabo de tener aquí, que prácticamente fue este mensual que hicimos el proceso 1 y el proceso de la fracción número 2. Entonces tengo este ISR, vamos a ponerlo así, ISR mensual 2, para que lo tengamos como identificarlo. Entonces obviamente tengo una diferencia, aquí está la diferencia entre los ISRs, y me da 344. Va a pasar lo mismo para los mismos casos. De las demás líneas, solamente es que arrastrar la fórmula. Fracción número cuarto y fracción número quinto. El importe a retener será el que resulte de aplicar las remuneraciones a que se refiere, es decir, lo que está grabado, que estamos hablando de PTU, a que se refiere este artículo, estamos hablando para en este caso específico de la PTU, sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Ok, necesitamos una tasa y le vamos a aplicar a esa tasa, o más bien esa tasa que vamos a obtener, le vamos a aplicar a esta base grabable de la PTU, porque estamos hablando de PTU, y la parte que graba, en este caso 19,361, una tasa. ¿La tasa cuál es? La tasa que nos muestra en la fracción quinta, ¿cómo se saca? La tasa que se refiere a la fracción anterior, ¿sí? Se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción número 3 entre la cantidad que resulte conforme a la fracción número 2. Entonces, estoy aquí en la fracción número 4. Simplemente lo que voy a dividir es esta diferencia, digamos, de los ISRs entre el factor mensual de la PTU que está grabada, ¿sí? Recordemos que estos 19,361 se dividieron entre 365 y se elevaron al mes. De esta manera me quedaron 1,631. Entonces la diferencia de ese ISR lo voy a dividir entre este factor, 1,613. Y de esta manera se va a expresar en porcentajes. De hecho, aquí nos dice el cociente, es decir, el resultado, se multiplicará por 100 y este es el producto, esta será la multiplicación que se expresará en por ciento. Ya lo tengo expresado en porcentajes, ¿sí? Y finalmente, regresamos al punto número cuarto. Dice, ya que tenemos el impuesto a retener, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar esta o este porcentaje por la remuneración de que se está tratando este artículo, es decir, la PTU grabada. Entonces, de esta manera ya tenemos
los 4.137.74 para el caso de la primera persona. ¿Qué porcentaje de la PTU me representa este ISR? Me representa un 19.70%, es decir, de lo que me van a entregar a mí como trabajador, 21,000 pesos, me van a retener, si lo hace en este caso mi patrón o la persona física o moral que tenga la obligación de dar PTU, lo puede hacer por el artículo 96 o 174 de la ley del reglamento del ISR, cualquiera de las dos. Pero representaría en este caso para el artículo 174 el 19.7%. Si se dan cuenta, voy a hacer una comparativa finalmente para terminar. 700 pesos es lo que es mi salario diario, digámoslo así, trabajador 1, y obviamente la PTU fue de 21,000. Por el artículo número 174 te van a retener, trabajador, 4,137 pesos. Es lo mismo que está aquí, el trabajador 700 pesos gana diario, la PTU obviamente es 21,000, tú decides por cuál te vas, pero con el artículo 96 te da un ISR a retener de 4,341 contra 4,137. Prácticamente te conviene el artículo 174 porque es un poquito menos el ISR. Hablando de porcentajes, es 19.7 lo que representaría este ISR contra un 21%, pues obviamente el 21% es más. Entonces, les voy a dejar el archivo aquí para que ustedes lo puedan tener. Lo único que deben de modificar es los datos o las celdas que están en verdecito, que puede ser en el caso del siguiente año, si es que no ha cambiado algún decreto, no han sacado, la UMA se tiene que actualizar, sí, eso sería una, y lo segundo sería el salario diario y el caso de la PTU, solamente esas dos columnas, C y G, todo lo demás ya está formulado para que ya tengas el ISR de acuerdo al artículo 96 y de acuerdo al reglamento, el artículo 174 de la ley del ISR, y tú decides cuál vas a optar, ¿no? Digámoslo así, si optar por el artículo 174, ingreso, lo que tienes que timbrar es PTU, obviamente vas a meter los 21,000, hay una parte que te va a grabar, pero si tú le pones el artículo 174, te debe de poner en tu sistema de nóminas 4,137.74. Entonces, eso sería todo por el momento. Les dejo el archivito ahí.